Vamos a ver algún ejemplo más de cómo usar el buscatrazos resolviendo estos ejemplos que tenemos aquí. Para resolver el problema de la casa deberíamos ver cuál es el método más sencillo de llegar a partir de formas simples a esa forma más compleja. Uno de los métodos que podríamos utilizar podría ser generar un cuadrado. Después del cuadrado, pues podemos partir o de una línea o de un rectángulo bastante alargado para generar lo que es el tejado de la casa. Estos dos elementos deberían estar alineados. Bueno, si necesitamos escalarlos para proporcionar, podemos escalar pulsando la tecla Alt para hacer esa escala desde el centro, es decir, hacerlo proporcionalmente y poder buscar esta distancia de una manera exacta. Para generar el tejado, con la herramienta más, podemos ir a la zona de en medio, veis que nos marca ahí la intersección, hacer clic para generar un nuevo punto de ancla en esa forma y con la herramienta selección directa mover hacia arriba con la tecla Alt, la tecla mayúscula pulsada para bloquear la dirección. Veis que ya tenemos creada la forma de la casa. Si queremos seguir proporcionando, podemos mover, por ejemplo, estos dos vértices, puesto que no era un cuadrado, hacia arriba hasta que encontramos la forma exactamente como la queremos. Bueno, esto para que fuese correcto del todo, una vez que está seleccionado y que tenemos claro que es así, que no vamos a seguir trabajando con ello, podemos darle a unir para eliminar todas las divisiones interiores. Bueno, para generar este pictograma además debemos hacer la forma del corazón. Eso podríamos resolver esa forma de la siguiente manera. Vamos a dibujar una circunferencia. Esta circunferencia lo que le voy a dar es le voy a decir que esté invertido, es decir, que el color del trazo sea el que teníamos en el color frontal y el relleno pues esté sin nada. Bueno, pues simplemente por poder trabajar sobre el fondo blanco y que vosotros veáis la forma. Bueno, a partir de esta circunferencia nosotros tendríamos que conseguir esa forma. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues uno de los métodos para resolver la parte de abajo podría ser seleccionar ese vértice y en la ventana de propiedades, ¿veis? La tenemos aquí, nos aparecen las propiedades de los vértices y le podríamos decir que ese vértice es decir, que no es un vértice suavizado ni redondeado, sino que es un vértice en forma de ángulo. Hacemos clic sobre eso y vemos que nos ha generado esta forma. Ahora tendríamos que resolver la parte superior. Bueno, para hacerlo, a mí se me ocurre que necesitaríamos dos circunferencias tangentes a esta otra. Entonces, bueno, voy a generar una circunferencia, más o menos, la voy a llevar para que sea tangente y voy a escalarla hasta que encuentre, bueno, pues más o menos el dibujo que quiero. Esta misma circunferencia la duplico y arrastrando con Alt y con mayúsculas, ¿no? Y voy viendo, veo que quizás las dos circunferencias son un poco grandes, eso lo noto en el hueco de ahí arriba, entonces quizás voy a eliminar y voy a repetir esa operación escalando un poquito proporcionalmente, es decir, quitándole un poco de tamaño y volviendo a generar otra, dándole con Alt y con mayúsculas hasta que me lo llevo al borde. Bueno, a partir de ahí es otra vez relativamente sencillo, simplemente tengo que seleccionar todo, voy a la herramienta busca trazos y le doy a dividir. Dándole a desagrupar, veo que puedo eliminar la parte de arriba y que tendría la forma del corazón. Lo único que tengo que hacer ahora entonces es volverle a dar a unir para eliminar las divisiones interiores y tengo el corazón. Si quisiese que tuviese otras proporciones, bueno, pues podría desde escalar hasta, por ejemplo, mover el vértice de la parte inferior hacia arriba o hacia abajo hasta que generase lo que sea, o incluso mover los tres vértices inferiores, ¿no? Y voy generando pues, otra proporción de forma. Una vez que tengo el corazón, nosotros ahora lo que tendríamos que hacer es sustraerlo de la casa para poder crear el pictograma que nosotros queremos. Bueno, pues, por tanto, lo que voy a hacer es, voy a escalar el corazón, le voy a decir que tenga un relleno blanco y lo voy a colocar en la posición central. Bueno, para escalarlo desde el centro puedo escalarlo con mayúsculas para no desproporcionarlo y con la herramienta Alt para que sea desde el centro. Bueno, si nosotros queremos que esté quizás en el medio o un poquito más arriba, bueno, pues lo colocamos. Una vez que tengamos esa forma hecha allí, nosotros para restarla
y poder quitarlo de lo que es la casa, seleccionamos los dos elementos y volvemos a darle al buscatrazo a dividir. Bien, le damos a desagrupar y una vez que le hemos dado a desagrupar podemos eliminar la forma, y lo que ha ocurrido es que si nosotros colocásemos este pictograma sobre un fondo de cualquier color, por ejemplo naranja, y lo enviamos al fondo con, recordamos, ordenar, botón derecho, ordenar, o directamente con comando o control mayúsculas 9, pues vemos que efectivamente todo es como nosotros lo habíamos diseñado, puesto que hemos sido capaces de restar la forma del corazón, la forma de la casa, para crear ese pictograma. Bueno, si quisiésemos hacer el pictograma de abajo, y simplemente por explicar o por ampliar un poquito eso que habíamos visto de lo que son los vértices, podríamos partir de una elipse. Bien, si nosotros hacemos una elipse a la que le damos este pequeño color y queremos crear esta especie de piquito del bocadillo, lo que debemos hacer es añadir una serie de puntos de ancla. Es decir, no solo un punto de ancla, puesto que si yo coloco un punto aquí donde quiero estirar el bocadillo y tiro, se mueve toda la forma desde este punto hasta los siguientes que están allí. No sé si lo vemos, veis que no es exactamente eso lo que quiero hacer. Es decir, yo tengo que colocar un punto para el piquito del bocadillo y otros dos puntos para los extremos que no se mueven. Es decir, tendría que colocar este punto y ese punto de la forma. Una vez que lo he creado, es sencillo, porque voy aquí, cojo el punto que he creado, lo llevo a la posición que quiero y volvemos, si queremos, a la ventana de propiedades, donde le puedo decir que ese vértice sea un vértice de ángulo, para hacerlo más en pico. Entonces vemos que hemos creado la misma forma. Bueno, misma operación, tenemos ya el corazón creado, que lo habríamos hecho de la misma manera. Lo duplica, con la herramienta selección, no con selección directa. Lo duplicamos con Alt, lo llevamos a la posición que queramos con respecto a la elipse, ¿no? Por ejemplo, lo podemos alinear en el centro, donde quisiésemos, con la herramienta alinear, y una vez que estemos así, tan sencillo otra vez como busca trazos, dividir y eliminar la zona central. Bueno, pues este pictograma que tenemos aquí, es decir, el cuerpo de la mujer, podríamos resolverlo asumiendo que podemos hacer un rectángulo. Ese rectángulo necesitaríamos que tuviese el relleno del color que queremos. Con la herramienta vértice vamos a curvar el vértice superior para hacer la forma de lo que es la espalda, ¿vemos? Y bueno, pues la forma del brazo parece que la han creado, bueno, a partir de una línea, esa línea tiene el mismo color de relleno que la figura y tiene pues un grosor, ¿no? El que consideremos, depende del tamaño al que estéis trabajando, tendréis que darle un valor u otro. Y dentro de las propiedades del trazo podemos decirle que tenga los vértices redondeados. Podríamos haberlo hecho también con un rectángulo. Bueno, pues es una cuestión de cada uno con lo que prefiera trabajar. Ese brazo lo llevamos a la posición que nosotros queramos, y una vez que lo tenemos con la posición que queremos, lo que nos interesa es cortar, ¿no? Cortar todo. Bueno, pues para ello lo que tenemos que hacer primero es contornear esa línea, ¿no? O convertirla en una forma. Nos vamos a objeto, expandir. Vemos que ahora la línea ya no es una línea, sino que es una forma. Vemos que ahora tiene color de fondo y no de relleno, y volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos y con el buscatrazo le damos a dividir. De esa manera, cuando desagrupemos, podemos eliminar aquellas partes que sobran de la forma, y una vez que lo tenemos ya conseguido, seleccionamos todo y le volvemos a dar a unir. Bien, para conseguir lo que son las piernas, podemos partir de un rectángulo vertical. Ese rectángulo podemos seleccionar los vértices inferiores y con la herramienta escalar hacerlos un poquito más estrechos. Vemos el centro de la transformación en el medio, cogemos un punto, tiramos y buscamos la forma de las piernas.
esto lo llevamos a la posición que nosotros queramos. En este caso, en el medio podríamos medir de alguna manera, es decir, podríamos haber tirado, por ejemplo, una guía, o si que lo quisiésemos de una manera muy exacta que estuviese en el medio, podríamos utilizar la herramienta cuadrícula rectangular, ¿vemos? Para crear una serie de guías, ¿no? Y una vez que lo tenemos encima de la forma, vamos con los cursores creando un eje de simetría en el medio y eliminamos las divisiones interiores. Podemos, ¿no? Una vez que hemos creado esa matriz, le decimos que la desagrupamos, volvemos a seleccionarlo todo y le decimos crear guías. Vemos que ahora tenemos una guía con las cuales cuando nosotros movamos nuestra pierna la podemos colocar justo en el centro de esa forma. Y esto sería un poco, a nivel general, cómo se combina la herramienta buscatrazos con alinear y con modificar vértices para crear formas complejas partiendo de formas simples.